Daremos paso al segundo conferenciante, otro apasionado del mar, el doctor Fernando de la Gándara, del Instituto Español de Oceanografía en Murcia. Fernando y su equipo trabajan en algo que también parece increíble. ¿Es posible que el atún se reproduzca en cautividad? ¿Es posible que los atunes que nacen en cautividad sobrevivan y crezcan normalmente? ¿Es posible domesticar el atún? En los últimos años han trabajado durísimo y han dado pasos de gigante, con lo que su presencia en los medios de comunicación se ha convertido en algo habitual. La charla de Fernando se titula Domesticación del atún rojo, el último reto de la piscicultura marina. Fernando, por favor. Muchas gracias, Aritz. Quiero, antes que nada, agradecer enormemente la invitación para participar en esta presentación, especialmente a los organizadores de este evento, fundamentalmente al presidente del Acuario, don Vicente, a Esther, a Amalia, que siempre nos acogen con un enorme cariño, y nosotros pues vamos a intentar, en la medida de lo posible, pensar este cariño con el que siempre nos brindan, ¿no? Bien, en mi caso es la pasión por el mar y la pasión por el atún. También quiero agradecerles que las dos presentaciones hayan sido sobre estas especies que realmente nos apasionan, ¿no? En nuestro caso empezamos hace 10 años con este tema, pero yo llevo trabajando en acuicultura pues toda mi vida, y cuando empecé con pocos años, recién acabada la carrera, comentábamos con nuestros compañeros, ¿no? Bueno, tú realmente en el futuro, ¿a dónde quieres llegar, no? Y entonces yo recuerdo que decía, bueno, el reto más importante de la piscicultura marina pues es realmente cultivar el atún rojo, ¿no? Y bueno, pues con mucha suerte que he tenido y tal, pues he llegado un poco al reto que planteaba, ¿no?, cuando era bastante más joven. Bien, voy a empezar un poco, quizá en algunas cosas voy a ser algo redundante con la presentación de Chuck Farwell, ¿no? Portúnidos, ¿qué se conoce? Pues portúnidos se conocen una serie de especies, fundamentalmente lo que llamamos atún rojo, que bueno, son varias especies, pero podemos decir fundamentalmente son tres. El atún rojo del Atlántico, que es Tunus tinus, el atún rojo del Pacífico, que es Tunus orientalis, y el atún rojo australiano, que es Tunus mccoy. Y luego pues hay otros atunes, ¿no? El yellowfin, que es Tunus albacares, el rabil en castellano, el Tunus a la lunga, que es el bonito del norte, o el atún blanco, y el Tunus obesus. Hay otros más, ¿no? El bigay es el Tunus obesus. Y luego pues hay una serie de pequeños escómbridos, que es como se llama esta familia, fundamentalmente el skipjack, que es el Catsubonus pelamis, y luego el bonito mediterráneo, que es el sarda sarda. El atún rojo es un pez con un enorme crecimiento, ¿no?, lo que se llama en inglés un fast grower. Puede vivir pues más de 15 años, y aquí podemos ver pues una curva de crecimiento en donde bueno, pues alcanza tamaños muy muy importantes, ¿no? Incluso se habla de que puede llegar a la tonelada de peso. Viendo un poco la historia de lo que es la pesquería del atún rojo, tenemos unas acuarelas que dirigió mi compañero José Luis Cort del Oceanográfico de Santander, en donde bueno, se ha demostrado que el hombre de Neandertal no sabía pescar, pero sí era capaz sabía que perseguido por las orcas, los atunes rojos en el estrecho de Gibraltar muchas veces acababan varados en las playas. El hombre de Neandertal parece que lo sabía y acudía en determinadas épocas para consumir el atún rojo. Bueno, era capaz de trocearlo. Y bueno, algo que ya es una hipótesis mía, que no está sin demostrar, es que quizá podamos pensar que el hombre de Neandertal, al cabo de unos días en donde la carne empezaba a pudrirse, pues veía como si comía aquello, pues enfermaba, ¿no? Sin embargo, algunos trozos de atún que podían quedar en las charcas de marea, en donde la sal se concentraba,
veía que ese atún se mantenía, se conservaba y quizá pues fue lo que al hombre de Neandertal le sugirió pues que la salazón, ¿no? Quizá fue la primera noción de usar la sal como conservante, ¿no? Posteriormente ya el hombre prehistórico pues aprendió a pescar, ya posteriormente ya observó que los atunes entraban por el estrecho de Gibraltar y que él podía poner unas redes para capturarlos. Quizá fue el inicio de las almadrabas, ¿no? Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿no? Bien, el atún rojo viene alimentando sobre todo a las poblaciones fundamentalmente del Mediterráneo, también del Cantábrico, pues desde hace siglos, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, podemos ver que este es el atún rojo, bueno, uno de los más grandes que han sido capturados, de cerca de 700 kilos, pero como he comentado, se habla de ejemplares que superarían la tonelada, ¿no? Aquí en el Cantábrico, con estas fantásticas fotografías del libro de Íñigo Arandía, en donde nos muestran pues las actividades de pesca en el Cantábrico, de cebo vivo, de cacea y de línea, donde también hay una tradición muy amplia, ¿no? En el Mediterráneo se desarrollaron, como he dicho, las almadrabas, que son redes fijas que salen de la costa y en las que los peces que son migradores y siguen rutas paralelas a la costa se encuentran con este muro que va desde la superficie hasta el fondo y acaban encerrados pues en lo que se llama la cámara de la muerte, que es esta especie de rectángulo de red en donde son capturados, ¿no? Aquí tengo un vídeo de la película Stromboli, de Terra di Dio, en donde se ve la almadraba creo que es la de Sicilia, bueno, en donde se observa las actividades de las almadrabas que capturaban ejemplares de enorme tamaño, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Bueno, pongo esto porque siempre me resulta simpático, ¿no? La película Pinocho, en donde el padre de Pinocho, Geppetto, cuando entra en la ballena, pues tiene mucha hambre y tal, y empiezan a entrar atunes, ¿no? Empieza a capturar atunes. Esto lo pongo sobre todo porque, bueno, se ve como los atunes que están muriéndose, pues juegan con el gato, ¿no? Lo digo porque ahora hay los defensores del bienestar de los peces que cuando ven estas imágenes que son infantiles, pues se horrorizan, ¿no? Porque de alguna manera son atunes que están muriendo, ¿no? Bien, Chuck Farwell ya ha avanzado, ¿no?, que el atún es un gran migrador, y en el Atlántico hay consideradas dos poblaciones, aunque son de la misma especie: la población oriental, que es la que vive en esta parte del Atlántico y el Mediterráneo, y la población occidental, que es la que vive cerca del Golfo de México, separadas por este meridiano del 45 oeste, aunque realmente existe mucha mezcla de ambas subpoblaciones. Siempre recuerdo una frase de quizá una de las mayores expertas que hay en atún rojo, que es Molly Lutgavage, de New Hampshire, que dice que para el atún no hay otra cosa que sex and food, ¿no? Sexo y comida. Y realmente es que es eso, ¿no? Es decir, el atún realiza migraciones para reproducirse al Mediterráneo y al Golfo de México, y otras migraciones que se llaman tróficas para comer. Fundamentalmente, pues aquí las tenemos, ¿no?, al norte de Europa y al centro del Atlántico. Yo no voy a insistir porque ya Chuck Farwell lo ha explicado, las herramientas que se utilizan para ver las migraciones de atún, ¿no? Estas marcas. Aquí, bueno, pues hay una maniobra de marcado en el Mediterráneo, aprovechando los atunes que están cautivos en las jaulas. Aquí tengo un vídeo de mi compañero Antonio Medina, de la Universidad de Cádiz, que participa con nosotros en el proyecto, y aquí se ve cómo se pueden marcar con estas marcas PopTac a los atunes debajo del agua, para no tener que sacarlos fuera por medio de un arpón. Y en esta otra, el mismo equipo de Antonio Medina, de la Universidad de Cádiz, marcando atunes con las marcas Archival, que Chuck Farwell ya ha mostrado, que requieren cirugía, ¿no? Es un poco es el mismo, vamos, la misma maniobra que ha mostrado Chuck en el vídeo anterior, ¿no? Aquí vemos cómo se coloca la marca.
cómo se cose la herida. Incluso en algún momento nosotros hemos utilizado pegamento de contacto. De hecho, se utiliza, creo que en Vietnam se desarrolló para heridas grandes en los soldados, un tipo de pegamento de contacto que sirve para unir la cicatriz. Y aquí vemos cómo el atún luego es liberado en el mar, ¿no? Bien, desde el año 95 se viene desarrollando en el Mediterráneo la actividad de engrase. Es llamada engorde en algún caso, pero realmente viene a ser engrase. Esta actividad consta de estas varias fases, ¿no? De la captura, el transporte, la ubicación en las granjas, el engrase propiamente dicho y el sacrificio. La captura solo se puede realizar con el arte de cerco, ya que es la única captura que consigue capturar vivos a los atunes. Cualquier otro arte de pesca no lo conseguiría. Para ello, pues los cerqueros realizan una captura, pero dejan el cerco abierto. Para detectarlo, creo que es hasta el año 2003, creo que fue, se utilizaba las avionetas, pero se prohibieron. Se prohibieron porque decían que con la avioneta no se salvaba un solo atún en el mar, ¿no? Aquí tenemos un vídeo donde muestra pues cómo los atunes son capturados en el cerco, y del cerco se pasan a una jaula de transporte, simplemente uniendo las redes aquí vemos el agujero, simplemente uniendo la red del cerco a la red de la jaula de transporte, por medio siempre, claro, de buceadores que dirigen la maniobra. Aquí tenemos el agujero uniendo las dos redes, y aquí vemos los atunes como están pasando desde el cerco a la jaula de transporte. En esta maniobra se utiliza también, gracias a cámaras, para cuantificar, es decir, se cuentan los atunes que pasan, y luego observadores bastante entrenados son capaces de estimar el peso, el tamaño de los atunes. Una vez los atunes están en la jaula de transporte, esta es remolcada desde la zona de captura a las granjas que están cerca de la costa, a una velocidad pues relativamente lenta, porque estas son las áreas de puesta, que son las áreas en donde se concentran los atunes para reproducirse en el Mediterráneo alrededor del mes de junio, y que son las empleadas por los cerqueros para capturarlos. El transporte desde las áreas de puesta, de captura, hasta las granjas se realiza mediante estos remolcadores a una velocidad que está alrededor de un nudo. No se puede ir más rápido porque si no la jaula se colapsaría y los atunes se morirían. Este transporte es muy caro, y eso ha sido el culpable de que en vez de ir a buscar los atunes muy lejos de las granjas, lo que se haya hecho es acercar las granjas a las zonas de captura. Por eso es una de las razones también por las que en España cada vez realizamos menos esta actividad, porque las empresas españolas, que son las líderes en esto, lo que han hecho ha sido irse a países que están más cerca de las zonas de captura. Una vez en las granjas, los atunes se ubican en jaulas o en corrales, y ahí durante 6 meses son alimentados con pescado muy graso, fundamentalmente caballa. El objetivo es aumentar enormemente el contenido graso de su carne, que es lo que está valorado por el mercado japonés. Aquí vemos cómo se alimentan. Hay varios métodos de alimentar. Bueno, el más rudimentario, lógicamente, es a mano, pero hay otros por medio de una tubería que llega a mitad de la jaula, ¿no? Las jaulas tienen entre 25 y 50 metros de diámetro y pueden tener unos 30 metros de profundidad. Y una vez que han pasado los 6 meses aproximadamente, que es lo que dura esta actividad, se realiza el sacrificio. Esto es muy importante porque hasta que se desarrolla esta actividad pensada en el mercado japonés, los atunes, como hemos visto en la almadraba, se sacrificaban por asfixia, con el atún encima de la borda del barco muriendo por asfixia. Cuando esto sucede, el atún genera, porque está en anaerobiosis, no le falta el oxígeno, y genera lactato, ácido láctico en el músculo. Y ese ácido láctico lo que hace es le da un sabor metálico a la carne, que es fácilmente distinguible, siempre y cuando si el atún se come crudo. Es decir, si el atún se come bien hecho, es imposible de distinguir. Pero los japoneses, si se comen el atún crudo, lo notan. Y esto es lo que cuando hay el ácido láctico en la carne del atún, los japoneses dicen que tiene yake.
y un pescado con yaque es un pescado que no es apreciado por los japoneses. Por tanto, para el mercado japonés es imprescindible sacrificar el atún de la forma más rápida posible, de forma que luche lo menos posible. Y entonces se desarrollaron 3 métodos: el fusil, la lupara y el electrosacrificio. El fusil consiste en concentrar los atunes de la jaula y aquí tenemos tiradores muy entrenados, disparan a la cabeza, porque si el disparo se realiza lógicamente en el cuerpo, la carne se daña y esa pieza vale menos dinero. Entonces disparan a la cabeza en una maniobra que no suele durar más de 10 minutos, en las que se pueden sacrificar más de 100 piezas. Es una maniobra relativamente rápida para evitar que los atunes luchen. El otro sistema es la lupara. La lupara consiste en un tiro debajo del agua. Ahora vemos cómo aquí se remata el atún. Este es el mejor sistema para el atún, no para el buceador, porque ya ha habido varios problemas lógicamente, de lo que supone disparos debajo del agua, ¿no? Y por último, este es un método que desarrollamos nosotros, el Instituto Español de Oceanografía, junto a la Universidad Politécnica de Cartagena, para sacrificar los atunes con electricidad. Esto, que puede parecer una locura, hay que explicar que la electricidad en el agua de mar, a pesar de lo que puede creerse, no es absoluto peligrosa, porque el agua de mar es más conductora que la sangre de las personas. Y entonces la electricidad va por el agua de mar y no afecta a los buceadores. Entonces consiste en arponear al atún, y en ese momento otro buceador activa la electricidad y el pez muere electrocutado. Este método no se utiliza. Fue un método que desarrollamos, pero no se utiliza porque fue antes de desarrollar el método de la lupara, que hemos visto previamente, y el método de la lupara es más efectivo que el método de electrosacrificio, ¿no? Además es un método pues relativamente lento, porque luego el buceador tiene que volver a subir, tiene que volver a cargar el arpón. No se ha utilizado este método, ¿no? Una vez que los atunes ya se han sacrificado de la forma más rápida posible, se les corta una rodaja en la cola y también se les saca un trozo de músculo para que, fundamentalmente el comprador japonés valore la calidad. También lo prueba, observa el color, observa la textura y observa el sabor para ver si tiene yaque o no tiene yaque, ¿no? Los atunes son preparados, decapitados, dependiendo de su tamaño se cortan en 2 o 4 piezas, y estas piezas pues se embalan convenientemente para el mercado japonés. Cuando la actividad empezó en el año 95, la mayoría de los atunes se destinaban, exportaban a Japón en fresco, en avión. Cada vez se ha ido más tendiendo a congelar. Para que la carne mantenga toda su calidad, color, textura, etcétera, hay que congelar por debajo de los 60 grados centígrados, menos de 60 grados centígrados. Congelando con nitrógeno líquido y manteniendo a 60 grados bajo cero, la carne del atún mantiene su color rojo intenso y toda su textura. Si congelamos por encima de esa temperatura, por ejemplo cuando hacemos en casa 20 o 30 grados, la carne se vuelve marrón, que es lo que observamos en muchos casos, ¿no? Mundialmente, la producción de los 3 tipos de atún, pues es un poco, esta gráfica es un poco antigua, pero es un poco para ver cuando en España se producían cerca de 6.000 toneladas, esto ya hace mucho tiempo, desde las últimas regulaciones de ICCAT, ¿no? Y en Australia pues también se produce una gran cantidad del atún rojo de australiano, el Tunus macoy. En el Atlántico, lo que es la producción de atún rojo en el Atlántico, podemos ver que la mayoría de las capturas se realizan en el mar Mediterráneo, el 73%. En cuanto a granjas de cultivo en el Mediterráneo, pues aquí podemos ver las que hay en los distintos países. Esto es dijéramos, las granjas autorizadas, pero desde las regulaciones de ICCAT, en donde se ha reducido enormemente el número de capturas, se ha reducido también enormemente el número de granjas. Estas eran las granjas autorizadas, siguen siéndolo, están en ICCAT. Lo que pasa es que en la práctica ya muy pocas están activas. Cuando la cuota de captura de 32.000 toneladas, nos encontramos con que la capacidad era de 51.000 toneladas. Eso no quiere decir
que se produjeran esa cantidad, aunque haya ahí una guerra de cifras entre los granjeros y fundamentalmente los conservacionistas. En cuanto a España, estas son las granjas autorizadas, lo que esto en el año 2003, que es cuando la producción fue máxima, cerca de 6.000 toneladas, eran las granjas que existían. De estas 14, 12 estaban en Murcia y 2 estaban fuera de Murcia, en Cataluña y en Almería. En este momento no quedan más que 2, porque debido a la reducción de las capturas. Caladeros del Mediterráneo, que es la empresa que queda en Murcia, que es socia nuestra de proyecto, y la empresa Balfegó, con la cual también tiene el oceanográfico tiene muy buenas relaciones y colaboramos con ellos, ¿no? Que está en la Mella de Mar, en Tarragona. Y esta es un poco la división de capturas, cómo se ha reducido. Hemos pasado de 6.000 toneladas, pues como podemos ver en el 2010, a 730 en cuanto a lo que es la flota de cerco y la cantidad de atún que va al engrase. Aunque también pueden ver aquí en esta gráfica cómo la flota de cerco se lleva el 29%, es decir, la captura mayor de todo lo que es el pastel del atún rojo atlántico se dedica a engrase y es capturada por la flota de cerco. Y estos son los 6 barcos cerqueros que operan en España. En cuanto al mercado, al principio el atún empezó a venderse fresco. Esta línea amarilla es el porcentaje de congelado frente a fresco. Entonces, al principio, prácticamente todo el atún se comercializaba en fresco y eso hacía pues que los precios fueran bastante elevados. Aquí vemos el precio de 45 euros el kilo. Estos precios se han venido abajo, tanto en fresco como en congelado, que a partir del año 2002 se empieza a enviar congelado, y en la actualidad, pues bueno, están más o menos estables, el fresco en torno a los 20 euros el kilo y el congelado pues en torno a los 10. Eso también depende de la calidad, si tiene yaque o no tiene yaque. Problemas, pues bueno, ha habido una sobrepesca. Es cierto que en la última regulación de ICCAT pues se ha puesto de manifiesto que después de las prohibiciones o de la regulación que se establece en el año 2005, aumentando la talla de primera captura, eliminando la pesca de juveniles, el cerco en el Mediterráneo y demás, todas estas regulaciones pues hacen que en este momento se vean signos de recuperación del stock, ¿no? Luego otra cosa pues es el impacto ambiental de las jaulas, que lógicamente, bueno, si las cosas se hacen bien no tiene por qué haber impacto ambiental. La interacción patológica, porque ha habido veces que ha habido paso de enfermedades entre atunes de granja y otras especies que se cultivan, como dorada lubina y al revés. El impacto de las poblaciones de pequeños pelágicos, que esto es un problema, es decir, un atún puede comer entre el 2 y el 5% de su biomasa al día, lo cual supone que consume una gran cantidad de carnada, por lo que también muchos conservacionistas pues hablan de que es un despilfarro metabólico, lo cual no es cierto. Hay que tener en cuenta que en esta actividad el atún no crece, o sea, esta actividad no es sino meterle grasa a un atún que puede pesar 150 kilos. Los datos que tenemos ya de crecimientos de atunes pequeños nos indican que, como ya ha puesto de manifiesto Chuck Farwell, el hecho de ser capaz de termorregular lo que hace es que también es capaz de aprovechar bastante mejor el alimento, ¿no? Bueno, estos son unos barcos que había, unos barcos factoría japoneses, ¿no? que bueno, ya no existen, pero de alguna manera lo que también, bueno, se hablaba de que gran parte de las capturas no estaban ni reguladas, eran ilegales, ¿no? Estos barcos en alta mar se cargaban de atunes, iban para Japón y eso no lo controlaba nadie, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí algunas diapositivas del tema de los conservacionistas en cuanto a lo que es la sobrepesca, que como he dicho, las últimas regulaciones y el hecho de hacer las cosas bien esté haciendo que ya se vean signos positivos de recuperación en el stock oriental de atún rojo. Algunas falsedades, bueno, se decían cosas, ¿no? Se capturan atunes pequeños, es falso. Es decir, el mercado japonés quiere atún cuanto más grande mejor porque adquiere más grasa. Otra era que ahuyentan la pesca. Bueno, aquí pueden ver en esta foto cómo las jaulas de atún están llenas de pequeños peces, porque el atún es muy vago. El atún, en cuanto sabe que todos los días viene ahí una persona a darle de comer un pescado que está muerto y que no tiene que hacer ningún esfuerzo en capturar,
los pequeños pelágicos que están en la jaula ni les preocupa, porque sabe que es mucho más cómodo comer aquello que le dan y no tiene que esforzarse, ¿no? ¿Que se sacrifican de forma brutal? Bueno, ya hemos visto que no, que realmente ahí coincide lo que sería el respeto al bienestar de los peces con el aumento de la calidad. Para tener un atún de muy buena calidad es necesario sacrificarlo de la forma más inmediata posible, ¿no? Y lo último, las jaulas atraen tiburones, algo que se ha dicho y que hemos dicho, no es cierto, no es cierto. Bueno, pues esto apareció en Túnez, un tiburón blanco, pero bueno, es un caso puntual, ¿no? Apareció este tiburón blanco, apareció dentro de una jaula de atunes en Túnez. Bien, un poco resumiendo, vemos que lo que hasta el año 95 se hace es el atún se captura, se pesca, se mata y se manda al mercado. A partir del año 95 lo que se hace es que se captura, pero no se mata. Se introduce en las jaulas, allí se tiene durante 6 meses, se le alimenta con carnada y transcurridos esos 6 meses se manda a mercado. O sea, hasta ahí realmente lo único que supone el engrase es darle un valor añadido, siempre y cuando no se sobrepesquen las poblaciones naturales, por supuesto. ¿Qué proponemos nosotros? Pues nosotros proponemos, sin descartar nada de lo que hay arriba, como algo complementario, el hacer lo mismo que se hace con la dorada, la lubina, el salmón o el rodaballo, y es reproducirlo en cautividad, tener puestas larvas juveniles, cerrar el ciclo biológico de la especie y de forma independiente de las poblaciones naturales mandar juveniles al mercado, pero alimentando con alimentación inerte, lo mismo que con alimentación artificial, para no sobrepescar también las poblaciones de pequeños pelágicos. La alimentación inerte es mucho más eficiente que alimentar con carnada, porque la carnada tiene una baja digestibilidad, tiene las escamas, tiene la piel, tiene el esqueleto, y por eso es mucho más eficiente, ¿no? Y también, ¿por qué no? Es decir, la idea es generar un mercado nuevo de atunes más pequeños, pero ¿por qué no también pues enviar algunos para engrase y para alcanzar un gran tamaño? Son varias las iniciativas que hay en el mundo para el cultivo, la domesticación de atún rojo, ¿no? En Panamá en achotines, en Indonesia en Bali, que hay unos tanques grandes, en Australia también una empresa, en Japón por supuesto, y ahora lo veremos, en Italia y las experiencias nuestras en España. Bueno, en Japón, decir que este año cumplen 40 años de que empezaron el cultivo de atún rojo y que, bueno, que realmente, bueno, ahí estuvieron 10 años impuestas. Esto hay que ser japonés para soportarlo. En España, 10 años, vamos, nos hubiéramos dedicado a otra cosa y nos hubiéramos olvidado del atún, ¿no? Entonces, la perseverancia japonesa es envidiable. Y aguantaron estos 10 años, al cabo de los 10 años volvieron a tener puestas y siguieron con el empeño y lo han conseguido. Y no hace mucho enviaron el primer atún al mercado, ¿no? De ciclo, lo que es de ciclo completo. Bueno, esto es cedido por un colega japonés, ¿no? Este es el cortejo del atún rojo del Pacífico. Bueno, las lacitos rosas son las hembras, ¿no? Siempre he hecho con... Y aquí, bueno, pues hay un vídeo en donde se observa un poco el cortejo de los atunes en superficie. Es curioso porque nosotros empezamos con esta idea de que íbamos a observar algo parecido en los nuestros y no. Se puede decir que el atún rojo es más discreto en cuanto a su actividad sexual. Estos son mucho más... Bueno, este es un vídeo muy conocido, muchos de ustedes lo conocerán porque está en Internet, ¿no? En el acuario de Tokio, en donde, bueno, los atunes vemos cómo se reproducen, ¿no? Además, se reproducen delante de toda esta gente que les está haciendo fotos. O sea que evidentemente no hay que ser tampoco muy discreto, no son son bastante exhibicionistas, ¿no? Entonces vemos a los machos perseguir a las hembras, van soltando las hembras los óvulos y los machos detrás soltando el esperma para fecundarlos, ¿no? En Australia, bueno, pues hay crearon un tanque de grandes dimensiones, la empresa Clean Seas, para reproducir y para producir juveniles del atún rojo australiano. Aquí tenemos las instalaciones, aquí en un vídeo vemos tienen un tanque de enormes dimensiones en donde tienen los reproductores. Estos reproductores los meten con helicóptero. Cuando vemos aquí una camilla
cómo los atunes son sacados con la camilla desde el helicóptero. Ahora veremos cómo el tanque tiene una abertura en el techo y llegan al tanque. La introducción de atunes les fue muy bien, tuvieron muy buena supervivencia, pero en lo que a producción de juveniles se refiere, parece que las cosas no les han ido muy bien. Realmente es una especie muy, muy complicada, ¿no? Y además ellos intentaban en 3 años producir juveniles de forma rentable, ¿no? Cuando los japoneses llevan 40 y todavía tienen bastantes pegas, y parece que las cosas no les han ido muy bien. En Bali, en Indonesia, y en Achotines, en Panamá, pues hay tanques también para reproducir el atún. En este caso no es el atún rojo, es el yellowfin, el rabil. Luego en Cádiz hubo un proyecto en el que estuvo mi compañero Antonio Medina, que fueron un poco los pioneros en España, pero no fueron capaces de meter atunes vivos en este tanque, ¿no? También compañeros míos de la Universidad de Murcia, Benjamín García y Felipe Aguado, pues también han trabajado un poco sobre el cultivo de esta especie. Luego ahora hay una propuesta en Cádiz, liderada por la empresa Futuna, que intenta un poco llevar el mismo esquema que han llevado en Australia, también construyendo unos tanques de enormes dimensiones, y hablan de rentabilizar esto en 3 años, producir 500.000 juveniles. Yo, sinceramente, soy bastante escéptico, ¿no? Luego el grupo Alfegó, como he dicho, es otra de las 2 empresas que operan en España. También realizó unas experiencias con atunes recién capturados en Baleares. Entonces hay una película, Ultimátum, que parece que al final va a realizar el cineasta Fernando López Mirones, en donde han sido capaces de filmar al atún en su medio natural, reproduciéndose. Estos son atunes, no sé si se ve bien, ahora se verá quizá mejor, como lo mismo que se veíamos en el vídeo del acuario de Tokio, pero estos son atunes recién capturados en Baleares, y lo que he intentado demostrar es que la captura de atunes, tal como se realiza, no impide la reproducción. ¿Ven? Aquí vemos lo mismo que se veía en el acuario de Tokio. Esto es en el mar Balear, en atunes recién capturados, porque los conservacionistas decían que la maniobra de captura de los atunes inhibe completamente la reproducción. Y estos son de la empresa Balfegó, liderados por Ana Gordoa, que es una científico del CSIC. Entonces ellos recolectaron los huevos. Ahora creo que sale la doctora Gordoa, por medio de unas redes tipo bongo. Seguimos viendo. Además, esto lo filmaron debajo del agua con unos focos enormes, lógicamente, lo cual, que quisieron poner de manifiesto, como el acuario de Tokio, que realmente la reproducción no es tan fácil inhibirla, es decir, los atunes no son tan tímidos como se pensaba, ¿no? Aquí se ve el equipo de CSIC, recogiendo, esta es la doctora Ana Gordoa, el equipo de CSIC recolectando los huevos. Claro, uno podía pensar, y a lo mejor estos huevos no eran viables. Se ha hablado alguna vez de que los atunes ahí podían poner simplemente por una reacción de estrés. Pero bueno, la doctora Ana Gordoa nos trajo aquí estoy yo llevándomelos a Mazarrón, a la planta donde yo trabajo, a la planta de cultivos marinos del IEO de Mazarrón. Este es mi compañero Aurelio Ortega, que es el responsable del cultivo larvario, y estos atunes salieron adelante. O sea que realizamos el cultivo larvario de ellos y demostramos que realmente eran puestas viables, es decir, que no era simplemente una mera expulsión de gametos por estrés, sino que era tan viable como las puestas nuestras del proyecto, ¿no? Bueno, puesto esto me he permitido en todo lo que es la domesticación del atún rojo, me he permitido pues poner de manifiesto también el proyecto que llevan a cabo el acuario y que, lógicamente cuentan con toda nuestra colaboración, ¿no?
Bien, nosotros empezamos hace 10 años, ¿no? Empezamos hace 10 años, hace 11 años, un investigador israelí, el doctor Hillel Gordin, empezó a movilizar en el Mediterráneo a todos los que podían estar interesados en la domesticación del atún rojo. Y creamos un grupo que nos autodenominamos DOT, que es el acrónimo de Domestication of Tunus Tinus. Domesticar viene del latín domus, que quiere decir casa. Domesticar una especie es meterla en casa. Y entonces, bueno, el logo nuestro es una casita, es un poco, quería significar lo que es la domesticación, ¿no? Lo primero que nos concedieron fue un simposio. La Unión Europea empezó en 2002, nos dio un proyecto para hacer un simposio sobre domesticación del atún rojo, donde contamos con expertos mundiales en el tema, entre ellos, por supuesto, Charles Farwell. Después la Unión Europea nos vuelve a dar un nuevo apoyo y nos financia el proyecto Reprodot, en donde nos pide que demostremos que el atún rojo es capaz de reproducirse en cautividad, cosa que hicimos, ¿no? Aparte, bueno, pues fuimos capaces de obtener unas pequeñas puestas, pero como no estaba previsto nada más, pues no pasamos de allí, ¿no? Y ya en el año 2007 la Comisión Europea nos vuelve a financiar y nos pide que demos un paso más. Y nos concede el proyecto SELFDOT, que es el proyecto que está en la actualidad, que coordino yo, y en donde ya nos piden que, aparte de refrendar los datos de reproducción, que ya establezcamos las bases del cultivo larvario de esta especie y también las bases para el desarrollo de una alimentación adecuada. Somos 13 socios, prácticamente somos los mismos que empezamos en el grupo DOT, los mismos, ¿no? Aquí están reflejados. En España, bueno, decir que contamos con la empresa que era Tunagraso, ahora es Caladeros, pero hoy es del grupo Ricardo Fuentes, que es el líder en engrase de atún del Mediterráneo, y sin cuya ayuda pues no podríamos haber hecho nada, porque son los que gestionan las instalaciones. Y luego también con la empresa Malta Fish Farming de Malta, y con el líder en desarrollo de alimentos para peces a nivel mundial, que es la empresa noruega Nutreco, a través de Skretting Aquaculture Research, y luego otras instituciones europeas tan renombradas como IFREMER, como el Hellenic Center Marine Research, y los israelíes también, etcétera, ¿no? Y Hillel Gordin sigue con nosotros. Bueno, aquí tenemos una foto de la primera reunión del proyecto que tuvimos en Cartagena, luego la segunda en Bari, en Italia. También nos acompaña el profesor Gregorio Demetrio, que es una personalidad en cuanto a estudio de pesquerías del Mediterráneo, ¿no? Y esta es, bueno, la última reunión que tuvimos en Creta a principios de este año. En el proyecto tenemos dos instalaciones de reproducción. Una es en Cartagena, aquí en Cartagena, en Murcia, y la otra es en Malta. Y luego hay un proyecto italiano, que es el proyecto Alotuna, que tiene una instalación de reproductores en Calabria, en Italia, con la cual tenemos firmado un acuerdo de colaboración. Y realmente el proyecto lo que tiene previsto es enviar huevo fecundado desde las zonas de puesta, que son, como he dicho, en Cartagena, en Malta y en Italia, a los laboratorios donde se realiza el cultivo larvario, ¿no? Que es en IFREMER en Francia, en Malta, en la isla de Creta, en el Center for Marine Research, y en el Instituto Oceanográfico israelí. Este es el proyecto Alotuna, que aquí las jaulas están puestas, como pueden ver, en Calabria. Aquí tenemos las jaulas. Estas son las jaulas de reproductores, donde en Cartagena pues tenemos una treintena de reproductores en cada jaula. Los reproductores están en torno a 120 kilos cada uno. Para recogida de huevos ponemos un colector. Los huevos son pelágicos, pero cuando existe una corriente relativamente fuerte son arrastrados por las corrientes. Entonces, para recogerlo, lo que hacemos es colocamos unas mallas de 500 micras alrededor de la jaula y una malla ciega en superficie. Aquí tenemos unos conos. Estos conos es para que, si el huevo es llevado por la corriente, el huevo se queda aquí al final del cono. Y luego en superficie lo que ponemos es una lona de plástico para, en el caso de que no haya corriente ninguna, el huevo se queda recogido aquí. Este es mi compañero Dinos Milonas, del Hellenic Center for Marine Research,
montando lo que es un arpón de inducción hormonal. Es decir, para favorecer la reproducción, a los peces les inyectamos una hormona. Esta hormona va aquí, un buceador experimentado, baja y espera a que pasen los atunes y les dispara. Ahora se verá cuando pasa el atún. Aquí vemos cómo le ha disparado, se ha visto muy bien, pero ahora se ve la marca. Y en la cabeza del arpón es donde va la hormona que se va liberando, ¿no? Esto lo pusimos a punto en el anterior proyecto, en el proyecto Reprodot. En el año 2009 lo utilizamos, aunque en vez de usar en vez de usar un fusil submarino, lo que utilizamos fue una especie de rejón. Aquí se puede ver el detalle, ¿no? Le ponemos betadine para que no se infecte y aquí vemos cómo se implantan con el arpón. Como pasa, clac, se le clava y se implanta, ¿no? A las 48 horas empiezan las puestas. Aquí tenemos un atún con la marca, con el implante. Aquí recogiendo los huevos, hay que decir, lo veremos, esto es recogiendo el colector que hemos visto al final de los huevos. Y aquí, mi compañero de Nicobés, que es de Ifremer, que ellos se desplazan en coche, porque están a 10 horas nuestras, se desplazan en coche para recoger el huevo y llevárselo a su instalación de Ifremer, ¿no? Las puestas se realizan al amanecer o antes del amanecer, entonces muchas veces tenemos que salir por la noche para recoger los huevos, ¿no? Aquí estoy con Manabu Seoka, que es un colaborador japonés con el que contamos ahora, que ha venido contratado por la Universidad Politécnica de Cartagena y que nos está echando una mano en el tema del atún. Que aparte de ser un experto mundialmente reconocido, es una bellísima persona. Y aquí se observa cómo recogemos el huevo en superficie con la ayuda de un salabre. Este huevo se pone en este tanque que está alimentado por oxígeno puro y ya lo cargamos en una furgoneta. Tenemos otras operaciones. Aquí se observa la masa de millones de huevos y esto ya lo llevamos en la furgoneta a nuestras instalaciones. Y esta es una foto que ha dado la vuelta al mundo. Nos han llamado los 3 mosqueteros, nos han llamado 1000 cosas, ¿no? Y es una foto que nos hicieron en Cartagena, donde estoy con mi compañero Aurelio Ortega, que es el responsable de los cultivos larvarios, y con mi compañero Antonio Belmonte, que es el representante de la empresa Tunagraso, del grupo Ricardo Fuentes, ¿no? Y aquí se observa, en el vaso, ahí hay millones de huevos viables de atún. En el año 2009 obtuvimos 140 millones de huevos a lo largo de 17 días con implante hormonal. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa en el año 2010? Que empezamos a tener puestas sin necesidad de implantar, puestas espontáneas, ¿no? Lo cual nos llenó enormemente de alegría, sobre todo porque la hormona es muy cara. Y además es una patente de un investigador americano con el cual tenemos muy buena relación, Johnny Soward, pero no deja de ser algo que nosotros no controlamos, ¿no? Y entonces, el tener puestas espontáneas han sido menos. Este año han sido 60 millones de huevos, pero a lo largo de un mes, lo cual es muy importante para nosotros porque es la única estación en el año en la que podemos hacer cultivos larvarios. El atún rojo solo tiene un periodo de puesta de un mes al año, ¿no? En estas condiciones. Tenemos un vídeo en donde se observa un buceador cómo recoge el huevo de la jaula. Aquí lo podemos ver, el huevo del atún. Estos son embriones de atún a punto de eclosionar. Y ya nace la larva, una larva que es como la de Dora eluina, es una larva muy pequeña, mide unos pocos milímetros, y esa larva poco a poco va creciendo, hay que darle alimento vivo, cada vez va creciendo más. Y al principio parece un atún raro, es decir, tiene este aspecto, la cabeza bastante redonda. Y aquí tenemos una larvita de atún de aproximadamente unos 20 días entre 15 y 20 días de vida, pues nadando. Y luego aquí, la alimentamos a partir de un determinado tamaño, pues ya empezamos a darle una mezcla hecha con pescado triturado, con aceite de pescado, y aquí tenemos juveniles de atún de unos 40 días de vida comiendo, ¿no? Estos son los tanques que utilizamos de cultivo larvario, donde añadimos fitoplancton también, es un sistema parecido. Usamos este sistema de alimentación, que es el mismo que usan en Japón, en donde le damos el rotífero, que es un zooplancton que nosotros criamos durante el principio.
Luego la artemia, que es el crustáceo branquiópodo que eclosiona fácilmente y demás. Y la diferencia del atún con otras especies como la dorada o la lubina es que el atún debe comenzar a comer larvas de peces. La dorada y la lubina no es el caso, mientras que el atún sí. Entonces, a partir del día 15, aproximadamente cuando el atún ya es capaz de nadar, lo que se denomina la posflexión de la espina dorsal, hay que darle de comer larvas de otros peces. O sea, tenemos que tener reproductores, fundamentalmente tenemos dorada y otras especies, para producir larvas para darle de comer al atún. Y el año pasado conseguimos nada más que 73 días de supervivencia. Para muchos puede suponer un fracaso, es decir, es que no habéis sido capaces de ir más allá del 73 días. Bueno, es el primer año. El año pasado fue el primer año que lo hicimos. Este año hemos superado un poco, tampoco mucho, nos quedan unos 10 ejemplares, no tenemos vivos, no tenemos más de unos 80 días de vida. Lo que sí es cierto es que este año hemos duplicado la tasa de crecimiento. El año pasado conseguimos a día 73, conseguimos unos 30 gramos y este año ya andamos por 60 gramos. Pero realmente el tema es complicado, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas y por qué se nos mueren? Que es lo que pregunta la gente. Bueno, ¿y por qué se nos mueren? Bueno, fundamentalmente es por una mala nutrición, es decir, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en lo que supone la alimentación de las larvas y de los juveniles. El canibalismo es atroz. Esto no es un atún rojo, es un bonito sarda, es un bonito del Mediterráneo, que también lo criamos y del cual hemos cerrado el ciclo. Del bonito Mediterráneo sí hemos cerrado el ciclo, pero claro, es una especie que madura el primer año. Es decir, ha sido relativamente sencillo, ¿no? Pero bueno, esta foto es para demostrar lo enormemente caníbales que son estas especies, ¿no? Fundamentalmente el origen del canibalismo es la mala nutrición. Es decir, a un pez no se le da de comer lo que necesita y se come al hermano, porque tiene hambre, ¿no? Cuando seamos capaces de avanzar en este tema, el canibalismo desaparecerá. Yo recuerdo hace 20 años con el cultivo de dorada, cuando empezábamos, las doradas eran absolutamente caníbales. Hoy ya no, porque hay desarrollado una alimentación que cubre sus necesidades, ¿no? Y luego algo que los japoneses ya habían puesto de manifiesto, y es que cuando los juveniles se ponen nerviosos, como claro, el juvenil de atún rojo está acostumbrado por su naturaleza a vivir en mar abierto. Entonces, cuando se ponen nerviosos, se lanzan a nadar y se estampan contra la pared del tanque, ¿no? Y entonces, bueno, esto se puede mitigar poniendo líneas horizontales de forma que sea muy visible al atún decirle que ahí hay un objeto, ¿no? Y sobre todo no apagarles la luz por la noche, es decir, hay que dejarles una cierta iluminación para que sean capaces de ver las paredes, ¿no? La última parte de nuestro proyecto es desarrollar una alimentación para los juveniles. Como no somos capaces de producir juveniles, en el proyecto está previsto capturarlos del medio natural. Entonces hemos utilizado pues muchas técnicas, el cerco por la noche con las lámparas, pero esto no resultó efectivo, no capturábamos más que sardinas, ¿no? Y entonces optamos por el método que tenemos, bueno, todo el montaje que teníamos preparado que fracasó absolutamente. Y entonces decidimos usar el sistema japonés, que es pescarlos uno a uno con anzuelo, con el curricán, algo parecido a lo que también Chuck Farwell nos ha enseñado, ¿no? Con anzuelo sin muerte para que se suelten fácilmente. Y la captura la realizamos frente a las costas de Cartagena, a unas 6 millas. Los atunes capturados los ponemos en unos tanques. Ahora vamos a ver un vídeo. Llevamos en el barco, llevamos tres curricanes. Aquí vemos cómo ha mordido un pez. Hay veces que no son atunes, que son otras especies de escómbridos. Pero bueno, en este caso también contamos con algún experto japonés. Y una vez que el juvenil muerde, se le trae con cuidado, sin tocarlo. Al atún no se le toca nunca, simplemente se retuerce el anzuelo y se suelta en el tanque, porque hemos observado que si se tiene la tendencia a cogerlo, si el atún se coge, se muere. Y entonces, bueno, aquí vemos a los juveniles, estos están en torno a entre 200 y 500 gramos de peso, y ya una vez que llegamos a la instalación, y en la instalación se echan a la jaula, ¿no? Entonces aquí vemos cómo comiendo carnada, una vez que empezamos a alimentarlos con trozos de pescado. Se adaptan muy bien a comer alimento inerte, ¿no? No hay ningún problema.
Vemos cómo comen. Y estos son atunes en el tanque de transporte de plástico que utilizamos. Y estamos intentando desarrollar alimento artificial, que nos lo hace la empresa Nutreco, que son socios en el proyecto. Bueno, ¿qué decir? Pues los resultados no son para tirar cohetes todavía. Es decir, el atún sigue prefiriendo el pescado al alimento artificial, aunque se lo comen. Aquí vemos, pero como pueden observar, realmente la alegría no es la misma que cuando les damos pescado. Es decir, tenemos que avanzar. Pero es cierto que este es el final de toda acuicultura, es utilizar alimento artificial, porque es mucho más eficiente, ¿no? Uno no puede estar siempre pescando pequeños pelágicos para alimentar. Luego el alimento artificial permite utilizar fuentes distintas a la harina y al aceite de pescado, incluso ahora con las microalgas o incluso fuentes vegetales se están consiguiendo dietas muy eficientes, ¿no? Y luego, bueno, tenemos un proyecto que ya tenemos la financiación y estamos en fase de proyecto y pensamos poner la primera piedra antes de que acabe este año, para construir un tanque enorme de unos 25 metros de diámetro y 12 metros de profundidad, junto a otros tanques de menor tamaño, para tener una instalación en tierra, tal como han hecho en Australia o en Bali o en Panamá, para reproducir el atún rojo. Claro, la pregunta que surge siempre es si consiguen huevos en jaulas en el mar, ¿por qué construir esto? Pues porque el mar es muy caprichoso y tenemos miedo de que nos pueda pasar lo que les pasó a los japoneses, que un año que venga frío o un año que venga con temporales no podamos conseguir huevo en el mar y perdamos el año. Y entonces para ello es necesario tener una instalación en tierra en donde uno pueda controlar pues todos los parámetros, ¿no? Y esto pues empezaremos a construir a principios del año que viene. Aquí tenemos, está cerca de nuestro laboratorio en Mazarrón. Utilizamos una desaladora que hay, que tiene un terreno y una toma de agua buenísima, y entonces tenemos un convenio de colaboración firmado con ellos, ¿no? Luego, bueno, tenemos otros proyectos a corto y medio plazo, ¿no?, para mejorar lo que es el rendimiento de lo que es la acuicultura de engrase. Estamos desarrollando el BICAS es un sistema para medir a los atunes debajo del agua, ¿no?, que así de una forma no invasiva, porque hemos visto que todo lo que sea manipular los atunes, pues la mortalidad es enorme, ¿no? Tenemos un sistema para medir los atunes debajo del agua. Y luego pues también con métodos acústicos, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, el campus de Gandía, que tiene un equipo de acústica liderado por el doctor Víctor Espinosa, pues también tenemos una colaboración, ¿no? La acústica lo que permite es pues calcular la biomasa de los atunes de una forma más fehaciente, ¿no?, que con otros métodos. Y luego lo que he comentado, es decir, nuestro cuello de botella en este momento es el cultivo larvario, y aquí es donde tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo, ¿no?, porque es sobre todo en el tema de la alimentación donde está en este momento el cuello de botella. Este es un poco el resumen de la situación actual, ¿no? Es decir, nosotros somos capaces de pescar juveniles en el mar, juveniles que han nacido en la naturaleza. Estos juveniles no hay ningún problema para llevarlos al estado adulto, ¿no?, comiendo pescado. Con el tema del alimento artificial todavía tenemos mucho que hacer, pero comiendo pescado no hay ningún problema en llevarlos a adultos. No tenemos ningún problema en obtener puestas de estos adultos, como hemos demostrado en los 2 últimos años. Realizamos cultivos larvarios, aunque aquí pues tenemos que mejorar mucho en lo que es la alimentación. Y realmente la fase que nos queda para cerrar el ciclo biológico del atún rojo pues está aquí. Es decir, entre peces que tienen aproximadamente 100 gramos, entre 80 y 100 gramos, juveniles, 100 gramos de peso, y entre juveniles pues que están entre 250 o 500 y lógicamente en un estado alimenticio, como es el caso de los ejemplares capturados en el mar, pues muy bueno, ¿no? Y ya simplemente para acabar, pues un poco una reflexión, ¿no? La actividad de pesca del atún va a continuar, por supuesto, debe de continuar, pero el déficit que supone la gran demanda, no solo japonesa, sino demanda del mercado europeo, cada vez la población occidental
demanda más pescado por el culto al cuerpo, es decir, nos gusta el pescado no engorda, pero también por un tema cardiovascular. El pescado, siempre el profesor Salvador Zamora, que es uno de mis maestros, siempre dice que en esquimal no existe la palabra infarto, porque ningún esquimal muere de infarto, mueren de otras cosas, ¿no? Porque un exceso de pescado tampoco es bueno. Pero lo que quiero decir es que toda esa enorme demanda no puede salir del mar. No puede salir del mar. Es decir, en el Paleolítico el hombre prehistórico dejó de ser cazador y pasó a ser ganadero. Y en el mar debe ocurrir lo mismo. Es decir, en el mercado actual nosotros encontramos dorada, lubina, rodaballo y salmón. Y esto es lo que está, igual que comemos pollo de granja, bueno, es lo que está y es lo que cubre el déficit que hay entre la demanda de pescado, que es muy alta, y la oferta limitada que dan las pesquerías, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de proveer de atún de calidad a las poblaciones que lo demandan es que salga mediante técnicas de acuicultura, ¿no? Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias.